¿Sí o no? Listo. ¿Se ve la proyección de la pantalla? Sí, profesor. Bien. Vamos a hacer lo siguiente, entonces. Jovencitos, con todos ustedes, muy buenos días. Bienvenidos al aula virtual de la Academia Bryce. Soy el docente Víctor Rodríguez Tejada y vamos a desarrollar la segunda parte de la guerra con Chile. Veamos. Vamos a partir ahora de la campaña terrestre. Repito, la parte de los antecedentes, las causas y la campaña marítima lo puedes encontrar en el stream. Ya está grabado, ya está nombrado, ¿ya? Para que nos faciliten las cosas. Veamos, tengan mucho cuidado con el orden de las batallas, porque esto ha sido pregunta de examen, jovencitos, e inclusive en el examen virtual ha venido pregunta de campaña terrestre. ¿Bien? La anterior pregunta sobre este tema fue sobre el orden de las batallas. Tengan mucho cuidado porque está llegando estas preguntas del tipo diacrónico. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer en estos minutos, vamos a aprender, ¿ya? Las campañas y las batallas que se desarrollan en cada una de ellas, incluso los presidentes que van a ir tomando el poder en todo el desarrollo de la guerra. A ver, por favor, alguien apague el audio porque se está filtrando. Alguien que tenga el audio está filtrando ahí, jovencitos. Si no, hacemos lo usual. Ya. Entonces, primero, jovencitos, vamos a aprender, ¿ya? Veamos. La campaña marítima, recuerda, termina en el mes de octubre de 1879. ¿Ya? La campaña marítima, repito, termina en octubre de 1879. Entonces, al mes siguiente, noviembre, se inicia la campaña terrestre. ¿Cuáles son las campañas terrestres? Tenemos entonces la campaña del sur. La campaña del sur. Uy, ¿qué es esto? Bien. Y la campaña del sur, a su vez, se divide en dos partes. La campaña de Tarapacá y la campaña de Arica. Bien, la campaña de Tarapacá y la campaña de Arica. Luego, una vez que los chilenos se apoderan prácticamente de las provincias del sur del Perú, pasan a la campaña de Lima. Campaña de Lima, 1881. Muy bien. Ahora, aquí solamente se van a dar dos batallas, ¿ya? Hoy no te preocupes, vamos a nombrarlas en un momento. La campaña de Lima, jovencitos, termina con la victoria de los chilenos y la posesión de la capital del Perú, y luego entonces se inicia la campaña de la Sierra. La campaña de la Sierra tiene dos partes. ¿Bien? La campaña de la Sierra Central, conocida como la Breña, ¿bien? Que ha sido pregunta de examen en este segundo examen virtual. Y por último, para finalizar, la campaña de la Sierra Norte. ¿Ya? A ver, nuevamente, jovencitos. ¿Cuántas campañas terrestres tenemos? Tenemos tres. La campaña del sur, la campaña de Lima y la campaña de la Sierra. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿cuándo se inicia la campaña terrestre? Cuando finaliza la campaña marítima en el mes de octubre de 1879. La campaña del sur, ¿cómo se divide? Se divide en dos etapas, dos partes. La campaña de Tarapacá, noviembre de 1879, y la campaña de Arica de 1880. ¿Bien? Ahora, en la campaña de Tarapacá, ¿cuántos enfrentamientos tuvimos? Cuatro. ¿Cuáles son? Pisagua, Germania, San Francisco y Tarapacá. Recuerda, Pisagua, Germania, San Francisco y Tarapacá. En la campaña de Arica tenemos tres batallas: Los Ángeles, Alto de la Alianza y Arica. Pero recuerda el año, 1880. Si te pongo acá, jovencitos, el año es por algo. Repito, necesito que aprendas la cronología, porque han venido ya prácticamente dos preguntas sobre cronología de la campaña terrestre. Tengan cuidado, jovencitos. Ya está. Lamentablemente, jovencitos, en la campaña de Arica, bien, perdimos prácticamente, bien, con esta última, la batalla de Arica, y lamentablemente se perdió el ejército profesional del Perú. Desaparece. A partir de ese momento, el Perú solamente va a ser defendido por sus ciudadanos, o sea, por milicias. Ahora, antes de que tomen Lima los chilenos, enviaron a Patricio Lynch, un militar chileno, a destruir y a bloquear la costa norte del Perú. ¿Por qué la costa norte?
porque el Perú todavía tenía pues una reserva económica, ¿cuál? Las haciendas de azúcar. Entonces los chilenos las destruyeron y aparte también bombardearon los puertos. Una vez que ya hicieron esto, entonces van a proceder a ocupar la ciudad de Lima y para esto van a derrotar a los peruanos, bueno, nosotros cositos, en las batallas de San Juan y Miraflores. Ahora, la campaña de la Sierra Central, vamos a ver, recuerda, ¿quién la dirige? La dirige el Brujo de los Andes. ¿A quién llamamos Brujo de los Andes? Andrés Avelino Cáceres. Correcto, muy bien, señorita. Muy bien, listo. Ahora, ¿qué tenemos acá entonces? En la campaña de la Sierra Central vamos a tener las batallas de Pucará, Marcaballé, Concepción, que son prácticamente las batallas en las cuales participa directamente Andrés Avelino Cáceres. Pero habían otro peruano, jovencitos, que logra derrotar a los chilenos, ya, en Sangrar 1 y Sangrar 2. Veamos. Luego, como las autoridades peruanas estaban prácticamente de parte de las autoridades chilenas y encima los hacendados, ¿no?, eran los que financiaban a los chilenos, los hacendados de la sierra, entonces Andrés Avelino Cáceres tuvo que escapar de la Sierra Central e irse a la Sierra Norte. En la Sierra Norte se dio la batalla de San Pablo, ya batalla de San Pablo, ¿listo? En la cual participa, dice, de manera indirecta Miguel Iglesias. Miguel Iglesias había sido derrotado pues en el Morro Solar en la batalla de Miraflores y los chilenos le hicieron prometer que no volvería a participar en la batalla. Muy bien, y tenemos la presencia del hermano de Miguel Iglesias en la batalla de San Pablo, que fue una victoria. Bien, prácticamente sería la primera victoria de la campaña de la Sierra Norte, pero los chilenos, ¿qué hicieron? Saquearon prácticamente Cajamarca. Ahora, entre la batalla de San Pablo y la última batalla, la de Huamachuco, bien, va a salir con los hitos el grito de Montán. Grito de Montán. ¿A quién le corresponde el grito de Montán? Miguel Iglesias. Correcto, a Miguel Iglesias. Listo, y gracias a ese grito de Montán, prácticamente vamos ahorita a hablar de los presidentes, Miguel Iglesias llega pues a ser el presidente del Perú. Muy bien, la última batalla, Huamachuco. ¿Quién fue derrotado en la batalla de Huamachuco? Andrés Avelino Cáceres. Y con esto prácticamente termina la campaña de la sierra y también la campaña terrestre. Y en sí termina prácticamente la guerra. Listo, gorditos. Ya tenemos el orden de las batallas. Ya, repito, tenemos el orden de las batallas. Ahora vamos a ver presidentes. Presidentes. Pregunto, ¿con qué presidente se inicia la Guerra del Pacífico? ¿Con qué presidente del Perú? Mariano Ignacio Prado. Correcto, muy bien. Mariano Ignacio Prado. ¿Ya? Ahora, cuando se dieron las derrotas en la campaña de Tarapacá, o sea, perdimos Tarapacá, ojo, yo sé, miren, profesor, si tuvimos una victoria, sí. ¿Cuál fue la única victoria que tuvimos en la campaña de Tarapacá? La batalla de Tarapacá, 27 de noviembre. Pero fue una victoria pírrica, porque a pesar de haber ganado esa batalla, tuvimos que perder necesariamente la provincia de Tarapacá e irnos hacia Arica. Bien, ahora, en el mes de diciembre, Mariano Ignacio Prado deja el país con con el objetivo aparente, digo aparente porque no fue realidad, de comprar armamento. Entonces, si digo aparente, las pruebas nos demuestran, y repito, les aconsejé, creo la vez pasada, lean a este autor que les dije, ¿no? La historia de la corrupción del Perú, de Alfonso Quirós, en donde demuestra varias cosas interesantes sobre Mariano Ignacio Prado. Muy bien, primero, para ir de viaje, llevas dinero para comprar. Mariano Ignacio Prado se fue sin dinero, número uno, y se fue a espaldas del pueblo, o sea, prácticamente entonces el pueblo se enteró días después de la salida de Prado, se enteró de que no estaba el presidente. Es más, se fue, dice, con pasaporte falso. ¿Por qué hace todo eso? ¿Quién le dio el permiso? El Congreso. Pero ¿por qué Prado deja el Perú si no va a comprar armas? ¿Y por qué dice que no va a comprar armas? Porque Alfonso Quirós, que digo el autor que estábamos leyendo hace un momento, dice pues de que el Perú tenía una empresa, o en todo caso había hecho tratos con una empresa norteamericana que se encargaba justamente de comprar armamento. Y nos mandaba pues fusiles, y nos mandaba municiones, etcétera, 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 por contrabando, porque en plena guerra no se puede comprar armas, recuerda. Muy bien, y qué curioso, ¿no? Tus libritos de historia te dicen, Mariano Ignacio Prado se fue a comprar armamento a Europa, pero adivina dónde fue primero.
a Estados Unidos, justamente a encontrarse con el representante de esa empresa norteamericana que nos ayudaba a comprar armas. Qué curioso, ¿verdad? Ya. Ahora, justamente cuando Prado llega a Estados Unidos, se entera en Estados Unidos de que le han sacado el poder. ¿Qué había pasado? Pues no, como el pueblo, jovencitos, estaba furioso porque prácticamente el presidente Prado nos ha abandonado en la guerra. Entonces había dejado en el poder al viejito de la puerta. ¿Ya? Pero ¿qué pasó, jovencitos? Bien, cuando el pueblo se entera, obviamente se va a rebelar. Y para colmo, llega Nicolás de Piérola, que estaba con ansias de poder desde hace buen tiempo, porque ya había intentado anteriormente tomar el poder, ¿listo? Y lo habían deportado por eso. Y Nicolás de Piérola regresa. ¿De dónde? De Chile todavía. Da el golpe de Estado y el nuevo presidente del Perú es Nicolás de Piérola. En este caso, bueno, no es presidente en sí, sino que es un dictador, porque toma el poder por golpe de Estado. Muy bien. Ahora, lamentablemente con Nicolás de Piérola tuvimos los peores fracasos. ¿Qué había pasado, Juancitos? A Nicolás de Piérola deshace el cuadro de oficiales del ejército. ¿Y por qué lo deshace? Porque cuando intentó dar golpes de Estado anteriores, lo persiguieron. Hasta Grau lo persiguió. Cáceres lo persiguió. ¿Qué hizo con esos oficiales que lo persiguieron? Los degradó. A Cáceres, a pesar de ser el vencedor de Tarapacá, lo degradó y lo puso como secretario de otro oficial que estaba prácticamente al servicio de Nicolás de Piérola. Y Nicolás de Piérola, creyéndose prácticamente, como quien dice, la última chupada del mango, bien, el estratega ya no ya, diseña pues defensas que lamentablemente no funcionan. Y tuvimos las desgracias de Los Ángeles, Alto de la Alianza, Arica, San Juan y Miraflores. Las principales batallas las perdimos prácticamente con él. Ahora, cuando los chilenos ocupan Lima, Nicolás de Piérola escapa del campo de Miraflores, se va pues a Ayacucho, y resulta pues que cuando los chilenos quieren tener un presidente que les permita tener el acceso a Tarapacá de manera legal, se presenta Nicolás de Piérola y los chilenos no quieren tratar con él. ¿Y por qué no quieren tratar con él? Porque él es un dictador, necesitan un presidente legal. Entonces, ¿sabes qué hace? Le dan un pasaporte con otro nombre, listo, chao, chao Nicolás de Piérola, te vas. Pero antes de irse, Nicolás de Piérola, ¿qué es lo que ha hecho? Ha dejado en los cargos, ¿no?, del encargado de la parte sur del Perú a Lizardo Montero y como encargado de la Sierra Central a Andrés Sablino Cáceres. Y se va. Ahora, ¿qué hacen los de Lima? Bueno, no tienen presidente y lo que van a hacer es que se reúnen los principales personajes de la sociedad limeña de aquel tiempo y van a nombrar como presidente al arequipeño abogado Francisco García Calderón en febrero del 81. Ahora, García Calderón empieza a gobernar, pero como no puede gobernar desde Palacio porque está ocupado por los chilenos, entonces él se queda en Magdalena. Por eso se le llama Gobierno de la Magdalena. Ahora, los chilenos le van a presionar a García Calderón para que firme el documento de la cesión territorial de Tarapacá. Pero García Calderón, como buen arequipeño y que ama al Perú, ¿bien?, defiende la integridad del territorio, no les quiere dar el gusto a los chilenos. Entonces, ¿qué hacen los chilenos? Lo agarran a él y a su familia y lo deportan a Chile. Ahora, ¿quién queda como presidente en ese caso? Entonces queda como presidente Lizardo Montero. Lizardo Montero. Y Lizardo Montero va a gobernar desde Arequipa. Y probablemente, jovencitos, encuentren el origen de aquella tendencia, ¿no?, del arequipeño que es regionalista, que quiere hacer su propio país. Bien, Lizardo Montero había puesto, por ejemplo, en los documentos oficiales, ¿ya?, República Independiente de Arequipa. ¿Y por qué pone República Independiente de Arequipa? Porque la capital, Lima, estaba tomada por los chilenos. Ahora, en esta época, Bolivia, aparentemente que nos había abandonado, no lo había hecho. Había logrado conseguir por cuenta de contrabando por Argentina y trajo 10.000 fusiles, 10.000 fusiles con 5 millones de municiones, ¿sí?, que obviamente tenían que entregarse pues a alguien. Ahora, aquí también en esta época se va a dar el distanciamiento entre Lizardo Montero y Andrés Sabino de Cáceres, porque Cáceres, que ya había ganado, ¿no?, estaba ganando la campaña de la Sierra Central, le ofrece a Lizardo Montero, ¿sabe qué? Dame 2.000 fusiles, así le pide, dame 2.000 fusiles,
tengo acá una fuerza guerrillera de 10.000 hombres y te devuelvo Lima. Y Lizardo Montero no le envió ni siquiera una sola bala. Perdón. Entonces, la situación se pone peor para Cáceres porque, repito, ya los chilenos lo están persiguiendo porque están mandando más fuerzas. Bueno, llega entonces el grito de Montán y creo que ya hace un momento me preguntaron, o en todo caso les pregunté, quién fue el que dio el grito de Montán. Miguel Iglesias. Y en el grito de Montán, ¿qué es lo que dijo? Pues, ¿no? Que era necesario terminar la guerra para iniciar la reconstrucción del país, que ya estaban cansados de que los chilenos terminen matando a los peruanos, terminen violando a las mujeres, terminen quemando las haciendas, etcétera, etcétera. Y que para poder acabar la guerra era necesario darle a los chilenos lo que querían. ¿Qué querían? Que alguien les ceda Tarapacá. Entonces Miguel Iglesias dijo, muy bien, hay que entregarles Tarapacá. Y claro está que los chilenos se enteran de este grito de Montán y prácticamente permiten que Miguel Iglesias sea el nuevo presidente del Perú. Y claro está que los demás seguidores, o en todo caso los demás peruanos que en ese momento trataban de luchar contra los peruanos, Andrés Sabino Cáceres, Lizardo Montero, bien, estaba el mismo Nicolás de Pirola, llamaron traidor a Miguel Iglesias, porque les estaba cediendo el territorio pues, que querían los chilenos. Bueno, termina la guerra. Repito, los chilenos apoyan a Miguel Iglesias porque está de acuerdo a sus intereses y recuerda que se reúnen los representantes de Perú y Chile en Ancón y van a sacar el Tratado de Ancón, que va a ser firmado prácticamente por los presidentes y va a ser apoyado por los congresos de cada país en marzo del 84. Y con esto prácticamente, jovencitos, la guerra terminó. ¿Listo? Ahora sí, quiero evaluarte de una vez. Repito, esta parte de la cronología de las batallas es importante. ¿Ya? Listo. Vamos a empezar por acá, nuevamente. Dime, ¿cuántas batallas tiene la campaña de Tarapacá? 4. 4. 4. ¿Cuáles son las batallas? ¿Cuáles son las batallas? El desembarco de Pisagua, Germania, San Francisco, Tarapacá. Ya, a ver, vamos. Vas a escribir por el chat del aula, ¿ya? Listo, quiero ver quiénes están participando y quiénes no. Veamos, dime, vamos a ver. Muy bien, ¿en qué campaña se ubica, por ejemplo, la expedición Lynch? Escribe la respuesta en el chat, al chat del aula, no a mi chat personal, al chat del aula. Ya, David, Karen, Rachel, solamente 3 nomás. ¿Y los demás qué? Jenny, ya está. Elizabeth, Rachel, Piero. Y son pocos los que quieren participar, ¿no? Ya. ¿Dónde estará, pues, Clinton? ¿Dónde estará? Ah, bueno, Rachel está por aquí. ¿Quién más? Milagros Danay, que no me participa nada. La Florcita, ¿quién es la Florcita? Ruth Delia. Igual, ¿ah? Ya, comoditos. Muy bien. Aparte, otra. Dime, a ver. Ya, muy bien. Dime, entre Nicolás de Piérola y Lizardo Montero, ¿quién es el presidente del Perú? Repito, entre Nicolás de Piérola y Lizardo Montero, ¿quién es el presidente del Perú? Correcto. Milagros, David, Rachel. Ya está. Regresamos al punto. Veamos, ya tienes el orden, ya tienes también la cronología de los presidentes. ¿Listo? Mariano Ignacio Prado, La Puerta, Nicolás de Piérola, García Calderón, Lizardo Montero, Miguel Iglesias. En total, 6 presidentes. Ya, 6 presidentes, jovencitos. Listo. Empezamos ahora con la campaña de Tarapacá. Pregunto, jovencitos, ¿la campaña de Tarapacá en qué mes se da? ¿De qué año? Noviembre del 79. Correcto, muy bien. Entonces tenemos 4 batallas. Pisagua, Germania, San Francisco y
Tarapacá. Vean, Pisagua, ¿qué fue? Fue un desembarco. Desembarco. El 2 de noviembre de 79, los chilenos llevan a toda su flota, 17 embarcaciones, para poder enfrentarse a 1000 soldaditos que estaban defendiendo el puerto de Pisagua. El combate duró 8 horas. Bien, los peruanos supimos defender prácticamente el puerto hasta que los chilenos empezaron a quemar el salitre que estaba amontonado ahí. Bien, y prácticamente el salitre generó pues un humo intenso que no pudo, mejor dicho, que opacó la visión pues de los peruanos y bueno, aprovecharon los chilenos para poder desembarcar y tomar Pisagua. Ahora dice, aquí en la campaña de Tarapacá empiezan a darse los problemas de organización y dirección del ejército aliado. Recuerda, ya está en el ejército boliviano junto con el ejército peruano. Bien. ¿Por qué organización, jovencitos? Porque van a fallar los oficiales en dar las órdenes precisas para tratar de detener al ejército chileno. Por ejemplo, primer error que hay en Pisagua. Perdimos el puerto, bien, pero debimos haber reventado, según las recomendaciones de Tomás Caivano, de haber reventado la máquina que convertía el agua del mar en agua potable. No lo hicimos. Y recuerda que están en pleno desierto, y en pleno desierto la posesión del agua es vital. Lo peor todavía, dice de Pisagua, había un ferrocarril de más o menos unos 40 kilómetros que llevaba ¿sí? a otro pozo de agua, al Pozo Almonte. Bien. Y según las recomendaciones de cualquier militar, para evitar pues que el ejército chileno tuviese la posesión del agua, esto era necesario reventar las líneas férreas, reventar el ferrocarril. Lo dejamos completito. Y en vez de escapar por el ferrocarril, nos fuimos a pie en pleno desierto. Repito, problemas de organización y problemas de dirección. ¿Ya? Ahora, viene Germania. ¿Germania qué fue, jovencitos? Germania fue un combate o una batalla de caballerías. Batalla de caballerías. ¿Qué pasó, jovencitos? Los chilenos le pusieron una trampa a la caballería aliada, ¿bien? Y de todos los combatientes solamente dejaron a un boliviano con vida para que avise lo que había pasado. Luego viene, jovencitos, Dolores, o también conocido como la batalla de San Francisco. ¿Qué pasó por acá, jovencitos? Acá dice tenía que darse un ataque conjunto. ¿Sí? ¿Por qué, jovencitos? Por ejemplo, a ver, vamos a ver por aquí. Dice, Belisario Suárez tendría que salir de Iquique, bien, para poder atacar, jovencitos, ¿sí? Dolores. ¿Ya? Y de Arica tenía que venir el presidente de Bolivia. ¿Quién era el presidente de Bolivia? Hilarión Daza. Correcto. Hilarión Daza. ¿Qué pasó, gozitos? Resulta de que el tipo avanzó solamente hasta el río Camarones y de ahí media vuelta para Arica. Bien, ¿qué había pasado? Que había recibido pues noticias de que de repente lo iban a sacar del poder. Entonces, ¿qué hace? Abandona las fuerzas que tenía justamente Belisario Suárez y de Arica el tipo se va ¿a dónde? Regresa prácticamente a Bolivia. Nos deja botados. Ahora, el 19 de noviembre, en Agua Santa, lamentablemente aquí también no hubo coordinación. Ojo, dirección, coordinación, organización. Terrible fue. Bien, resulta, jovencitos, que la batalla que se lleva a cabo el día 19 de noviembre no debería ser la batalla el 19 de noviembre, debería ser el 20 de noviembre. Ese era el acuerdo, bien, entre los jefes del ejército boliviano y peruano. Pero ¿qué resulta? A un idiota se le escapa un tiro, y prácticamente los chilenos que se habían apoderado de un cerro, bien, están prácticamente disparando desde arriba del cerro. Bueno, como no hubo coordinación, repito, jovencitos, a los peruanos se les ocurre, bien, subir el cerro, pero imagínate, el cerro, ¿ya? En la base del cerro, habían 3 grupos, bien, el ala izquierda, el ala centro y el ala derecha. Solamente empieza a subir el ala izquierda, ¿ya? Empieza a subir, repito, y los otros 2 no hacen caso, pues, o sea, los otros 2, el centro y la izquierda, derecha, perdón, no hacen caso. Porque, repito, la batalla estaba planificada para el 20 de noviembre, porque tenían que esperar pues la llegada de Hilarión Daza. ¿Qué pasó? Los de la izquierda empiezan a subir y los bolivianos que también están siguiendo a los peruanos también suben, pues, ¿no? Los bolivianos que están del lado izquierdo. Listo, están ahí en pleno fuego, y los bolivianos, pues, en vez de disparar, pues, ¿no? A las posiciones chilenas, disparan y prácticamente las balas empiezan a caer en las espaldas de los peruanos.
Como los chilenos estaban muy bien posicionados, porque repito, estaban en la parte superior del cerro, ¿bien? Y como ve, pues, los peruanos que el lado centro y la parte derecha no intervienen, lo único que hacen es regresar. Y el jefe de los chilenos en Dolores o San Francisco manda pues un mensaje, un telegrama a Pisagua y le dice pues que el jefe Sotomayor, me recuerdo bien, Sotomayor le envía bien un mensaje pues al jefe de Pisagua y le dice pues que le envíe más soldados porque la batalla va a ser al día siguiente. Bien, dice que Sotomayor se levanta, ojo, mira, de esto lo tomo de Tomás Caivano, porque Tomás Caivano, ¿qué es lo que ha hecho? Ha analizado los partes de todos los jefes militares de la guerra del Pacífico. Y los ha analizado, pues, ¿no? Y dice, pues, no, yo pensaba que la batalla iba a ser el 20 de noviembre, así, a textual. Bien, me levanto el 20 de noviembre de madrugada a las 5 de la mañana y veo simplemente una polvareda a lo lejos. Había desaparecido el ejército de Bolivia y el ejército de Chile. Perdón, el ejército del Perú. Bien, desorganización, mala dirección, jovencitos. ¿Listo? Entonces, esos fueron los factores que prácticamente nos van a llevar al desastre en esta guerra. Luego, 27 de noviembre, Tarapacá. ¿Qué pasó, cositos? Después de Dolores, dice que las fuerzas bolivianas se le adelantaron a las fuerzas peruanas y llegaron a Tarapacá antes que ellas y empezaron a arrasar con todo, agua, alimentos, no dejaron prácticamente nada. Recuerda que están en pleno desierto. Bueno, a las 6 de la mañana, unos arrieros le avisan a los oficiales peruanos, porque prácticamente Tarapacá es un pueblito que está en una hondonada, le avisan pues que en la parte superior del cerro están los chilenos, se están posicionando para atacar Tarapacá, el pueblito de Tarapacá. Hay prácticamente una reunión militar de emergencia, Francisco Lorenzi dice que estaba con fiebre, listo, y se le encargó entonces en la organización de la batalla a Cáceres, ¿no? Que debería subir el cerro. Los machazos, pues, Cáceres con sus soldados, ¿bien? Suben el cerro para enfrentar justamente la artillería chilena que ya estaba dispuesta. A Francisco Bolognesi, que estaba con fiebre, el tipo no quiso descansar, quiso participar, y le encargaron cerrar la salida a los chilenos. O sea, el cerro tenía un acceso. Bien, por otro lado, él tenía que cerrar esa salida y evitar pues que los chilenos fuguen. Bueno, ¿qué pasó con estos? ¿No? Que Cáceres, bueno, ustedes ya saben, bien, subió el cerro con su gente, logró tomar las posiciones chilenas y los chilenos van a intentar escapar. Francisco Bolognesi le cierra el paso y los chilenos se reagrupan en otro lado y hay una segunda batalla de Tarapacá. Y a pesar de reagruparse, los peruanos vamos con todas las ganas posibles y simplemente los derrotamos. Y los chilenos escaparon. Y lamentablemente aquí también se ve la falta de habituallamiento, porque para poder perseguirlos, los chilenos jovencitos tenían caballos. El Perú no tenía caballería. Recuerda, la poca caballería nos la acabaron en Germania. Ahora, nos enteramos de que los chilenos ya estaban desembarcando también en Iquique. Bien, ya habían desembarcado por Pisagua. Entonces, ¿qué iba a pasar? El ejército aliado iba a quedar pues como si fuera un sanguchito. Y para evitar justamente mayores desgracias, ¿qué tiene que hacer? Empezar a viajar de noche por el desierto para poder llegar a Arica. Y con eso simplemente se abandona Tarapacá. O sea, la victoria fue pírrica porque no ganamos nada. Y termina entonces, jovencitos, la campaña de Tarapacá. Termina la campaña de Tarapacá. Listo. Ahora, viene la campaña de Arica. A ver, recuerda, jovencitos, ¿qué pasó en el mes de diciembre? Se va Mariano Ignacio Prado y deja al anciano la puerta. ¿Y quién le da golpe de estado? Pierola. Esto ocurrió en el mes de diciembre, ¿ya? El 31 de diciembre, jovencitos, los chilenos hacen un destacamento y prácticamente van a desembarcar, ¿dónde? En Pacocha. Diciembre 31, o sea, para Año Nuevo ya. ¿Listo? Y poco a poco van a ir sumando fuerzas, por ejemplo, y van a posesionarse prácticamente de Hilo. Se van a posesionar de Hilo. Ahora, muy bien. ¿Qué pasó después, jovencitos?
¿Por qué estaban haciendo los chilenos esto? ¿Por qué no irse de frente a Lima? Porque querían cortar las comunicaciones de Lima con el ejército del sur. Y aparte, querían ya tener la seguridad de explotar tranquilamente Tarapacá. Y adivina quién empieza a explotar ese salitre de Tarapacá, que ahora ya prácticamente era posesión de los chilenos. Esa casa inglesa que trabajó con el Perú, que ganó plata con el Perú, jovencitos, y que a la hora de pedirle justamente préstamos, ¿no? Porque necesitábamos para la guerra, nos dio la espalda. La casa Gibbs & Son. ¿Te recuerdas con qué otros nombres se le conoce a la guerra del Pacífico? La guerra de los 10 Guerra del centavos, la salitre. guerra del Guerra del salitre. Guerra del 79. La Guerra guerra del de los 10 centavos, ¿no? Vamos a ir por ese lado. Escúchame, los chilenos pusieron como pretexto de la guerra la causa justamente la imposición del impuesto. Y la casa Gibbs & Son, ¿cuánto les pagaba a los chilenos? 10 veces más de lo que los bolivianos querían cobrarle. Bolivia solamente les quería cobrar 10 centavos, ¿ah? 10 centavos. Nada más. Bien. Y los ingleses terminan pagando 10 veces más. Creo que ahora entiendes, ¿sí? El pretexto. O sea, mira por las puras, el pretexto esto de los 10 centavos. Bien, repito. Ahora, ¿qué teníamos en esta zona sur? En Arequipa, jovencitos, teníamos una fuerza dirigida por Pedro Leiva de aproximadamente unos 4.000, 5.000 hombres. Muy bien. En Los Ángeles teníamos una fuerza de, vamos a poner mejor los números, ¿ya? Vamos a poner los números. Marcador, aquí, ya, con esto. Repito, en Arequipa teníamos una fuerza de 5.000 hombres. Ya, 5.000 hombres. En Los Ángeles, en Moquegua, teníamos una fuerza de 1.000 hombres. Incluso hay un guerrillero cubano que nos ayuda y empieza pues a atacar a los chilenos. En Tacna, para esa época, más o menos estaba el ejército aliado y estaba justamente con 14.000 hombres. Y en Arica, dirigido por el viejito Bolognesi, más o menos tendríamos pues unos 1.200, 1.300 hombres aproximadamente. Más o menos. Y los chilenos, en el mes de febrero de 1880, van a tener aproximadamente unos 7.000 hombres. Exagerando, 7.000 hombres. ¿Qué hace Nicolás de Piérola? ¿Qué crees que hace? Deshizo el cuadro de los oficiales, profesor. Una de esas, ¿sí? Un grave error. Porque saca a los hombres más experimentados en la guerra, los que tienen la experiencia en la guerra, y pone, bien, a esos militares falderos que estaban ahí como franeleros de Nicolás de Piérola. Repito, a Cáceres lo degrada y lo pone como secretario de uno de sus oficiales. Imagínate. Oiga, pero ¿qué otra cosa hace? La respuesta, ¿sabes cuál es? Nada. Nada. No hace nada. ¿Por qué, jovencitos? Porque los chilenos simplemente ocuparon Hilo, ¿ya? Y estos ejércitos que tenemos aquí, ¿ya? Tacna, Arequipa, Hilo, Los Ángeles, o Moquegua y Arica, no los mueve. No los mueve. Es por eso que los chilenos tranquilamente se van hasta Moquegua y en el 22 de marzo de 1880 simplemente se da la batalla de Los Ángeles. Y obviamente una desgracia más para nuestras armas. Ahora, de Los Ángeles, de Moquegua, se va prácticamente ¿a dónde? A las afueras de Tacna. Se conoce, recuerda, como la batalla de Tacna o la batalla del Alto de la Alianza. Ya para esa época, los peruanos habíamos logrado sumar ya no 14.000, eran 20.000 hombres, aproximadamente, 20.000 a 21.000 hombres, aproximadamente. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cuándo se da la batalla? El 26 de mayo de 1881. Listo. Él dice, los peruanos estábamos a punto de vencer a los chilenos y los chilenos llevan, ¿sí?, algo que no teníamos los peruanos, reservas. Intervienen las reservas chilenas y terminan prácticamente derrotando. Ahora, en la batalla de Tacna, jovencitos, tenemos a un presidente de Bolivia que está dirigiendo el ejército aliado. ¿Y quién es este presidente? A Hilario Daza ya lo habían sacado por golpe de Estado. ¿Quién era el nuevo presidente? Narciso Campero. Narciso Campero. Peor todavía porque te cuento una anécdota, ¿ya? El día 25
de mayo, por la noche, a algún idiota que no sabemos quién es, se le ocurre decir, oigan, vamos a atacar el campamento chileno. Yo sé dónde está. Ah, ya pues vamos, ¿no? Y salen los batallones jovencitos en la noche y prácticamente fue de paseo, porque prácticamente la Camanchaca evitó que se ubiquen de manera adecuada. 2, 3 de la mañana no habían encontrado el campamento chileno. ¿Y qué tuvieron que hacer? Regresar al campamento, pues. Y a las 6 de la mañana el ejército chileno ya estaba tocando trompeta, formación de batalla. Y empieza el combate. Algunos ni siquiera habían logrado regresar al campamento. Se perdieron prácticamente en el desierto, ¿no? del Alto de la Alianza. Y la derrota de las fuerzas aliadas. Ahora, ¿qué hace Narciso Campero? Bien, aquí con esta batalla, recuerda, se le llama el Alto de la Alianza, porque los bolivianos lo único que hacen es que se retiran. Consideraron pues que ya estaba perdida la situación, y peor todavía, porque en Bolivia todavía estaba en caos político, con el problema pues de que pudiesen dar golpe de Estado. Narciso Campero, ¿qué hace? Se va. ¿Sí? Se va. Ahora, en esta batalla del Alto de la Alianza, jovencitos, inicia, ¿sí? Los chilenos empiezan a utilizar el famoso repase. ¿Qué era el repase, jovencitos? Decían, hoy no hay heridos. Bien, contraviniendo justamente a las normas de la guerra, ¿no? El herido obviamente necesita atención, y los chilenos simplemente terminaron matándolos. Veamos. Pregunta de examen. Decía lo siguiente. Bien, ¿a partir de qué batalla se dio la chilenización de Tacna? Y la respuesta es la batalla del Alto de la Alianza, la batalla de Tacna o la batalla de la meseta de Inquiorco. Así se llama. Bien, oiga, entonces acá nos va a llamar la atención, por ejemplo, que el ejército que dirigía Pedro Leiva, que era su amigazo pues de Nicolás de Pirola, no se haya movilizado. Y mientras, ojo, se estaba dando el avance de Moquegua a Tacna, Francisco Bolognesi le estaba enviando telegramas a Pedro Leiva, dice, apure Leiva, ¿no? ¿Qué quería? Que Leiva bajara de Arequipa con sus 5.000 hombres para tratar de proteger Arica. Bien, y empieza pues a bajar, dice, con su pachocha, así despacito, suavecito, y llega el 27 de mayo, o sea, un día después de la batalla de Tacna, ¿ya? Y cuando se entera que el ejército aliado es derrotado, en vez de bajar hacia Arica a protegerla, ¿qué hace? El tipo se regresa a Arequipa. Y bueno, ya saben lo que pasó en la batalla de Arica. El viejito Bolognesi tuvo que quedarse solito, pues. Ahora, en los primeros días de junio se presenta la flota chilena en el puerto de Arica para bombardearla, pero los cañones que había dispuesto Francisco Bolognesi estaban pues en una buena posición, y además con el buen tiro de los artilleros peruanos, simplemente los barquitos no podían desembarcar. Como no podían desembarcar, tratan de intimidarnos. ¿Cómo? Nos envían pues al mayor Juan de la Cruz Salvo para entrevistarse con Francisco Bolognesi, y le dice pues que rinda la plaza, que van a ser tratados como prisioneros de guerra, que se les va a respetar, pero que si no lo hacen, pues simplemente iba a haber derramamiento de sangre insulso. Y de buenas a primera, pues el viejito dice, pues no, tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Bien, pero dijo, esta es mi opinión personal, voy a preguntar a mis oficiales, y empieza pues a reunir a todos sus oficiales, ¿no? Donovan, Roque Sáenz Peña, hay unos arequipeños también, se me ha ido el nombre o el apellido, y todos le responden lo mismo. No, le confirma simplemente la respuesta, y bueno, eso fue el 5. Ahora, el día 7 de junio, los chilenos desembarcan tanto en el norte como en el sur de Arica. Bien, y lo hacen de madrugada, aprovechando la Camanchaca, o sea, la neblina, empiezan a atacar las posiciones peruanas. Lamentablemente, jovencitos, la disposición de las fuerzas peruanas era terrible, pues era prácticamente 4-1. Y poco a poco las principales posiciones terminan cayendo. Ahora, los sobrevivientes, ¿qué es lo que hacen? Tratan justamente de refugiarse en las faldas del Cerro de Arica, muy bien, para tratar justamente de defender esa posición. Bueno, y ahí aparece pues el famoso Alfonso Ugarte, que toma, dice, una bandera
peruana y para evitar ser humillada se lanza pues del cerro, bien, pero lo curioso es que nunca se encontró su cadáver, pues. Al viejito Bolognesi le dan un culatazo en el cerebro, le destrozan el cráneo y pues los chilenos terminan venciendo, ¿no? Hay una cosa que puse en el Facebook, ¿no? Por ejemplo, había un argentino, Roque Sáenz Peña, que cuando ya prácticamente está declarada la derrota, el tipo pues no soltaba su espada ni tampoco su pistola, ¿no? Entonces dice, los chilenos le conminan pues a que se rinda y él empieza a decir, no, viva el Perú, carajo. Y lo único que hace fue acercarse, dice, donde el cadáver del viejito Francisco Bolognesi, con su pañuelito, dice que le limpia pues los restos de la masa encefálica y se despide del cuerpo de su amigo con un beso en la frente. Ahí empieza, dice, jovencitos, esa costumbre, ¿no? De decir, pues, viva el Perú, carajo. Lamentablemente, jovencitos, con la batalla de Arica, desaparece el ejército profesional. Ya no hay más ejército profesional para el Perú. Ha sido totalmente derrotado. Y simplemente los chilenos aseguran el uso, por ejemplo, de Tarapacá y la explotación del salitre. Ahora, la siguiente parte viene a ser justamente la campaña de Lima. Pero ahora, ¿qué pasó por acá? Una cosa más que quiero decirles. Entre la campaña de Arica y la campaña de Lima hay otra cosa más. ¿Ya? Para esa ocasión interviene ya Estados Unidos. Interviene Estados Unidos, ya es una potencia industrial, ya empieza a tener presencia, ya empieza a tener poder, y prácticamente dice, se acerca a un barquito llamado La Caguana, La Caguana, con W por si acaso. Bien, y en Arica se empiezan a reunir los representantes de Perú, Bolivia y Chile. Bien, Arica les dice, muy bien, ¿saben qué? Si quieren que acabe la guerra, me tienen que pagar 20 millones de pesos. Los bolivianos dicen, para que acabe la guerra, me tienen que devolver, ¿bien?, Antofagasta. Y Perú, ¿qué pide? Para que acabe la guerra, tienen que devolvernos al Huáscar. Nadie se puso de acuerdo y simplemente las conversaciones de paz fracasaron. Vamos a hablar ahora de la campaña de Lima. Bien, ahora vamos a utilizar esta partecita y vamos a hablar de la expedición Lynch. Expedición Lynch. Patricio Lynch, entrenado por las tropas inglesas, por ejemplo, en la ocupación de China, ya fue entrenado, repito, por las tropas inglesas. ¿Qué hizo? Dirigió entonces a la Armada chilena para atacar los principales puertos de la zona norte del Perú, jovencitos, y que servían pues como punto de salida para la exportación, por ejemplo, de azúcar. Teníamos, dice, los ingenios más desarrollados prácticamente en la producción de azúcar, con maquinaria de última generación. ¿Qué hicieron los chilenos? Las destruyeron, las quemaron las haciendas, ¿bien? Bombardearon los puertos, bloquearon prácticamente al Perú. Bien, una vez que lo lograron, vamos entonces a hablar de la campaña de Lima. Recuerda, para esta época, ¿quién sigue siendo el presidente? Pierola. Correcto. ¿Qué pasó por acá, jueguitos? Los chilenos, dice, van a desembarcar en Pisco, ¿ya? Y van a avanzar, jovencitos, hacia Lima. Y Nicolás de Pierola había hecho lo siguiente, había dispuesto una línea defensiva dirigida, jovencitos, bien, porque, a ver, acá, vamos a sacar esto. Resaltador. Veamos. Por ejemplo, esta primera línea de defensiva, vamos a considerar, jovencitos, que es en San Juan, jovencitos, ¿listo? Los chilenos se habían propuesto capturar a Cáceres, sí o sí, ¿ya? Listo. ¿Qué pasó, jovencitos, entonces por acá? Cáceres va a recibir la presión de prácticamente todo el ejército chileno. Listo. Cáceres, ¿qué va a pasar? Va a tener que retroceder. Cáceres va a tener que retroceder. Listo. Y resulta, pues, que los soldaditos dirigidos por Pastor Dávila, bien, tratan de alcanzar a Cáceres y reforzarlo, pero en vez de ir así, ¿no?, en esa dirección para tratar de reunirse con el ejército sobreviviente de Cáceres, hacen esta maniobra. ¡Paj! Bien, a la posición antigua de Cáceres. ¿Qué hacen los chilenos? Los envuelven. Derrotado Pastor Dávila. Derrotado Cáceres. ¿Listo? Y luego queda ¿quién? Iglesias. Iglesias estaba resistiendo en el Morro Solar
bombardeado por la escuadra chilena y también atacado por el ejército chileno por tierra. Dice que fue la última posición que logró defenderse, porque prácticamente a eso de la 1 de la tarde, Iglesias simplemente se rinde. A propósito, no les he dicho la batalla. ¿Cuándo fue la batalla de San Juan? La batalla de San Juan fue el día 13, 13 de enero de 1881. Listo. Ahora, ¿qué hicieron los chilenos después de la victoria de San Juan? Se fueron a Chorrillos, un balneario, bien, que era prácticamente propiedad de los hombres más ricos que tenía Lima en ese momento, y pues se dieron pues al plan de saqueo, ¿no? No solamente al plan de saqueo, jovencitos, sino también a quemar, a destruir, a matar, a violar. Y como las casas de los ricos de este balneario estaban repletas pues de vino, por ejemplo, y de pisco, los chilenos pues se dieron pues a emborracharse. Cáceres le pidió a Nicolás de Pirola que le diera 2.000 hombres para poder atacar Chorrillos, porque los chilenos, repito, estaban recontra borrachos, ¿no? Como quien dice, recontra mamalazos. Bueno, y Nicolás de Pirola se niega, ¿ya? Se niega, ¿sí?, a la petición de Cáceres. Al día siguiente, mencionan, por ejemplo, los partes chilenos, y repito, esto lo toma Tomás Caivano, los partes chilenos están reportando la muerte de 400 chilenos. Oiga, ¿qué? ¿Por qué? Si los peruanos no los han matado. Entonces, ¿qué resulta, jovencitos? ¿Qué resulta? Que los chilenos, ¿sí?, borrachos, se mataron entre sí. O sea, se mataron entre ellos, unas bestias cuando chupan. Bien. Y los chilenos, para poder, digamos, evitar la vergüenza que estaban sufriendo en Chorrillos, ¿listo? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen en su historia? Y acá lo he tomado todavía. Dicen, batalla de San Juan y batalla de Chorrillos. Para que veas que la historia la maneja quien la gana. Listo, destrozan Chorrillos. Al día siguiente, como has visto la imagen, Chorrillos está totalmente destruido. Como que si hubiese pasado un tsunami, un terremoto, terrible. Ahora, el día 14, los chilenos piden un momento para hablar y mencionan pues de evitar pues el derramamiento de sangre, y los peruanos caen en la trampa. Ah, ya, sí, ya vamos a hablar de paz, ¿no? Pero no era la intención esa de los chilenos de hacer la paz. La intención era ganar tiempo para que sus soldados se pudiesen reponer de la borrachera. Imagínate cuando has bebido, ¿no? ¿Cómo has quedado al día siguiente? ¿No? Te has chupado hasta las 3, 4 de la mañana. ¿Cómo estás al día siguiente? Cuando te ibas todavía a la Dolores, a la San Francisco, te ibas con tus patas, ¿no? A tomarte tus traguitos. ¿Y cómo terminabas el domingo? ¿A qué hora te levantas después de una borrachera? ¿A qué hora? Ah, todavía no me he bebido, ¿no? Ya, digamos que no. Somos sanos, profesor. Perdón, Jenny. Somos sanos. Ahorita estamos todos sanos. Sí, Jennycita, no te preocupes, sí te creo a ti. Muy bien. Entonces, repito, se recuperan el 14 y el 15. El 15, Nicolás de Pirola comete otra estupidez. ¿Cuál? Separar a la milicia del Perú, bien, a la milicia de Lima prácticamente, en 7 reductos, y a veces separados, dice, por muchos kilómetros, en vez de juntar, ¿sí?, en uno solo y poder enfrentar a los chilenos. ¿Qué pasó, jovencitos? Los chilenos atacan la parte central, los derrotan, jovencitos, los derrotan, y los del lado derecho, ya, por ejemplo, donde dice Vázquez, ya, no participan en la batalla. No participan, se van. ¿A dónde? Allá escucho. Y se concreta la derrota de Miraflores. ¿Cuándo se dio la derrota de Miraflores? El 15 de enero de 1881. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaba, Jositos? Lima era un loquerío. ¿Ya? Hay un visitante inglés, Hall, que empieza a describir, pues, no, que repito, era un loquerío. La gente intentaba salir como pudiese. Intentaron salir por el Callao, pero ¿quiénes salieron? Solamente salieron los extranjeros, porque el puerto del Callao estaba siendo bloqueado por los chilenos. Los extranjeros no hay problema, se van. Pero ¿qué hacen los peruanos? Tratan de escapar de Lima. Se van al norte, se van a la sierra, se van al sur.
Bien, tratan de salir. Repito, es un loquerío. Los que lograron, o en todo caso los que no pudieron salir, simplemente ya pensaban pues que Lima iba a pasarle lo mismo que a Chorrillos. Tuvo que, jovencito, salir una monjita francesa, miembro de la Orden del Sagrado Corazón de Jesús, a buscar a Abel Vergás du Petit-Thouars. Bien, y du Petit-Thouars estaba en Chile, ¿no? Y entonces, ante el pedido de la monjita, bien, le dijo, pues, ¿sabes qué? Para proteger justamente la ciudad de Lima. Entonces, Abel Vergás viene desde Chile, y como es el jefe, es el comandante de la flota francesa en el Pacífico, tiene una reunión, pues, con Baquedano. Baquedano era el jefe chileno de la ocupación. Y le menciona, pues, que había que respetar, pues, a Lima, que no les pase nada a la población. Bien, entonces el otro, sobrado, creído, le dice, muy bien, no sé, yo no puedo controlar a mi gente. Ah, usted no puede controlar a sus hombres, yo no voy a controlar a mis barcos. Fue una clara amenaza a que iba a hundir, pues, los barcos chilenos que estaban justamente bloqueando el Callao. Y claro está que los franceses tenían mejores barcos, pues, que los chilenos. Ahora, a la petición de Abel Vergás du Petit-Thouars se suma la del comodoro italiano, Sobrano, y la del comandante inglés Stirling. Se suman, o sea, hay flotas que están justamente en el Pacífico y se unen pues a la francesa. A Baquedano no le quedó más remedio que ordenar a su gente, ¿bien? Y el día 17 de enero las tropas chilenas estaban simplemente entrando a Lima. Pero ojo, dice que para esta ocasión Chile había llevado más de 20.000 hombres y solamente a Lima lograron entrar 10.000. Los más recataditos, los más ordenaditos, los más educaditos. Pero habían ciertas condiciones, como por ejemplo, el ejército chileno tenía que entrar rodeado por 1.000 bomberos. Los bomberos peruanos iban a estar alrededor del ejército chileno. ¿Para qué? Para evitar justamente el ataque de los francotiradores. 1. 2. Los peruanos tenían que deshacer la ciudadela Piérola. ¿Qué resulta? Que Nicolás de Piérola, en su estupidez, ¿no?, de estrategia, pensó que los chilenos iban a atacar por el norte. Y resulta que en un cerro, ¿ya?, de la parte norte de Lima, bien, se habían reunido pólvora, cañones, municiones, todo, pues, ¿no? Listo, nunca se usó, pues. ¿Ya? Y cuando los chilenos ocupan Lima, simplemente se deshizo esa posición. ¿Qué pasó con Nicolás de Piérola? Ya sabes, se escapó a Ayacucho. Muy bien. Y en el caso de Lima, ¿quién fue el nuevo presidente? García Calderón. García Calderón. García Calderón. Calderón. Perfecto. García Calderón. Ya Nicolás de Piérola había salido prácticamente del Perú, gracias a quién, a los chilenos. En vez de quedarse, se fue el tipo. Ya está. Esa es la campaña de Lima, jovencitos. Bueno, hay situaciones, de repente, probablemente hayan escuchado noticias, por ejemplo, de González Prada, de repente, ¿no? Y ahora que está en el nuevo temario. ¿Qué hizo González Prada? El discurso del Politeama. Correcto. ¿Escribe qué obra? Páginas libres. Ajá, muy bien, páginas libres. Páginas libres. Páginas libres. Justo tengo por acá esa ahorita, páginas libres. Ay, acá lo tengo. Ya está. Oiga, ¿pero qué hizo? ¿Qué actitud tomó González Prada? Nacionalista. ¿Qué actitud tomó González Prada en la ocupación chilena? Te lo cuento. Dice que González Prada, estando en Lima, escúchame, viene la estupidez aquí, no vio ningún chileno. ¿Por qué crees que dijo eso? Nunca salió de su casa. Nunca. En plena ocupación chilena. ¿Ya? Otra actitud de repente interesante, y eso hacen las mujeres limeñas, ¿no? De repente te habrán contado cómo se casaban las mujeres limeñas de aquella época. ¿Te contaron eso? ¿Las tapadas? No. Se casaban de negro. Imagínate tú, ¿no? Ustedes chicas de repente ilusionadas porque su cruz les haga caso, ¿no es cierto, Guinevere? Pensando, imaginándose cositas como por ejemplo el matrimonio, vestidas de blanco, bien bonitas ahí con su ramito entrando a la iglesia.
Pero imagínate las mujeres de Lima de aquella época. Se casaban vestidas de negro, porque consideraron que estaban de luto por la muerte justamente de sus familiares. ¿Qué resulta? Que en la batalla de San Juan y Miraflores, jovencitos, sobre todo en la batalla de Miraflores, la juventud de Lima muere. La juventud de Lima se sacrifica. Bien, recuerda que ya no teníamos soldados. Bien, participan abogados, médicos, profesores, alumnos de la San Marcos, alumnos de los colegios, y mueren. Ahora sí, regresamos al punto. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ahora, 7:11, todavía tenemos tiempo, ya está. Vamos a hablar de la campaña de la Sierra, ¿ya? La campaña de la Sierra. La campaña de la Sierra Centro, ¿cómo se llama? La Breña. Breña. Ajá, y a los seguidores de Cáceres, ¿cómo se les llama? Los caceristas. Los breñeros, ¿ya? Los breñeros. Listo. El campo de acción de Cáceres en la Sierra Central, ¿de dónde a dónde fue? ¿Desde dónde fue? Trujillo. Desde Huancayo, ¿sí? Huancayo hasta Huánuco, en la compañía de la Sierra Central. Ahora, ojo, hasta ese momento no habían participado los indígenas. Quien los convence, bien, para poder defender al Perú es Cáceres. Cáceres era un blancón, 1,80 m, ¿ya? Ojos azules, bien. ¿Y por qué los indígenas le hacen caso a Cáceres? Ah, ¿sabes qué dice él? Yo soy descendiente de Catalina Huanca. ¿Quién era Catalina Huanca? Catalina Huanca era una poderosa curaca de la época del virreinato. La tía, pues, ya que botaba plata que daba miedo. Dice lo siguiente de Catalina Huanca, y eso lo dice Ricardo Palma, que cuando se daba, por ejemplo, la procesión de la Semana Santa, ¿sabes qué hacía en su pueblo? ¿No? Para que pueda pasar, dice, la procesión, ¿no? del Señor Jesucristo, empedraba toda la plaza con lingotes de oro. O sea, la tía daba plata que daba miedo, ¿ya? Él dijo, soy descendiente de Catalina Huanca. Y la segunda situación que los convence a los indígenas es que él hablaba quechua. Recuerda, ¿dónde nació Cáceres? ¿De dónde era Cáceres? ¿Alguien sabe? La respuesta es Ayacucho. Cáceres era ayacuchano. Muy bien. Ahora, fueron los indígenas, jovencitos, que le ayudaron justamente a enfrentar a los chilenos en esta campaña. Y claro está que el campesino, pues, no es un militar. No es un militar, es un bravo, ¿no? Escúchame, Tomás Caivano, por ejemplo, dice en su obra, esto de la historia de la Guerra del Pacífico, menciona, pues, que los chilenos, en varias ocasiones, en sus partes militares, menciona, pues, que cuando se enfrentaban a los peruanos, el soldado peruano es un león. Pero dice, tiene la mala fortuna de no tener una oficialidad competente. Es la posición de los chilenos. Bueno, ¿qué victorias obtuvo en la campaña de la Sierra Central? Pucará, Marcaballé y Concepción. Bien, y lo que provocó de repente mucha envidia de otros militares peruanos de aquella época que no hacían nada, era pues que Cáceres utilizaba pues a estos indígenas, y estos indígenas pues no tenían armas adecuadas. No tenían armas. Las pocas armas que lograron obtener fueron prácticamente de la criollada, ¿no? De aprovecharnos de la inocencia pues de los chilenos. Por ejemplo, dice a Francisco García Calderón se le dio el permiso de tener pues una guardia, una gendarmería de 300 hombres, ¿no? Con sus fusiles. ¿Qué resulta? Que los fusiles desaparecían. Y también los gendarmes. Esto, la otra, por ejemplo, su esposa, la esposa de Andrés Sabino Cáceres, bien, organizaba, por ejemplo, funerales. ¿No? La gente, pues, las mujeres iban, pues, acompañando, ¿no? Con su vestido negro, de luto, llorando, etcétera, etcétera, ¿no? Se enterraban, pues, aparentemente al muertito, ¿ya? Y al día siguiente, donde enterraban al supuesto muertito, el cajón había desaparecido. ¿Qué pasaba? Que en esos cajones se enviaba armamento que se lograba conseguir en Lima.
Bien, y ojo, pero las armas eran insuficientes. Entonces, el campesino, pues, ¿qué tenía que hacer, no? Combatir, por ejemplo, con su honda, bien, con su rejón, utilizaban las tácticas, por ejemplo, de la galgada, ¿no? Empezaban a botar piedras enormes desde los cerros por donde pasaba justamente el ejército chileno, y bueno, algunos terminaban aplastados, claro está. Bien, y esto provocó prácticamente un mal ánimo, pues, de los chilenos contra Cáceres, ¿no? Y ahí recuerda, en esta época se le empieza a llamar el brujo de los Andes, porque cuando los chilenos empiezan a perseguirlo simplemente por arte de magia, Cáceres desaparecía. Una de las tácticas que utilizaba, por ejemplo, para despistar a los chilenos era que a los caballos se les había puesto las cerraduras de forma contraria. Entonces era, pues, ¿no? Una comedia para los peruanos, reírnos, pues, de las estupideces que hacían los chilenos. Repito, ¿qué batallas se ganaron, jovencitos, en la campaña de la Sierra Central? Pucará, Marcabay y Concepción. 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 Perfecto, muy bien. Ok, ahora, los chilenos lo persiguen y él tiene que escapar. Porque no solamente están los chilenos prácticamente están siendo alimentados y financiados ¿por quién? Por las haciendas de la sierra, por el gamonal. Oiga, pero ¿por qué este gamonal que es peruano y que tiene su tierra pues en el Perú termina apoyando a los chilenos? Obviamente porque lo obligan, pues, ¿no? ¿Qué prefería? ¿Pagar ya a que terminen prácticamente quemando, destruyendo su hacienda o que terminen violando a su familia, a su mujer y a sus hijas? Entonces, para evitar eso, simplemente, ¿qué hacían? Pagaban. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Cáceres? Tuvo que irse prácticamente a la Sierra Norte, a la Sierra Norte. En la Sierra Norte, jovencitos, vamos a tener una victoria, la batalla de San Pablo, jovencitos. ¿Quién participa, jovencitos, de manera indirecta? Miguel Iglesias, aquel tipo que había prometido, ¿no? Cuando cayó el Morro Solar, bien, de que no iba a volver a participar, pues, en la guerra, ¿no? Y al final, pues, termina participando, repito, de forma indirecta. Los chilenos, después de la derrota de San Pablo, envían, pues, un contingente mayor y terminan saqueando Cajamarca. Bien, después del saqueo de Cajamarca, viene el conocido, pues, con Grito de Montán, en donde ya creo que ya hemos hablado, ¿no? Donde menciona, pues, a Miguel Iglesias que era necesario entregarles a los chilenos lo que pedían, o sea, entregarles territorio, simplemente para poder iniciar la reconstrucción nacional. Y aquí viene entonces la última batalla de la Guerra del Pacífico, la batalla de Huamachuco, el 10 de julio de 1883. Bien, ya prácticamente para esa época ya era presidente ¿quién? Miguel Iglesias, apoyado, claro está, por los chilenos. Bien, dice que Cáceres iba, bueno, acá estaba en estos batallas, ahí bueno, ya. Los chilenos se habían apoderado de un cerro, ya, del cerro Huamachuco. La intención de Cáceres era, dice, apoderarse del cerro. Bueno, y el peruano, pues, esforzado, pues, subió el cerro con su fusilito, ¿no? Y terminó derrotando, pues, en la parte superior del cerro a los chilenos. El problema fue que nos faltó, pues, municiones, ¿no? Y cuando empezaron a bajar gritando municiones, municiones, los chilenos también escucharon esto y también, pues, van a la contracarga. La aparente victoria se termina convirtiendo en una derrota. Bien, probablemente también hayas escuchado la historia de Leoncio Prado, el hijo de Mariano Ignacio Prado, que fue herido en esta batalla de Huamachuco y fue recogido por los chilenos, y entonces se dio su fusilamiento. Listo. Terminó entonces, jovencitos, la Guerra del Pacífico con la batalla de Huamachuco del 10 de julio de 1883. Vamos a ver el Tratado de Ancón. En el mes de agosto de ese año 83 se reúnen los representantes de Perú y Chile, ya, en el balneario de Ancón, para tratar de liberar justamente el tratado. Y este tratado, cuando sale, bien, vamos a ver lo siguiente. El primer capítulo dice, restablece las relaciones de paz y amistad, entre comillas para mí, entre Perú y Chile. En el segundo, el Perú tenía que ceder, bien, definitivamente, a perpetuidad, la provincia de Tarapacá a Chile. Ahora, Chile se quedaba con Arica, ¿ya? Chile se quedaba con Arica y Tacna prácticamente por 10 años. ¿Qué iba a pasar después de los 10 años? Se iba a dar un plebiscito. ¿Qué quiere decir esto, jovencitos? Que la población de Tacna y Arica iba a elegir en una elección a qué país pudiesen pertenecer. Y el perdedor le iba a pagar al ganador, bien, la cantidad de 10 millones de acuerdo a la moneda del país. Si ganaba Perú, Chile le tenía que pagar a Perú 10 millones de soles. Si Perú perdía,
Entonces Perú le tenía que pagar a Chile la cantidad de 10 millones de pesos. Ahora, recuerda también lo siguiente. ¿Cuáles fueron las... vamos a aprovechar la figura con respecto a las consecuencias. Perdimos Tarapacá, definitivamente. Bien. Y también en el proceso perdimos Arica, producto también, jovencitos, de la guerra diplomática que hacía pues Chile al Perú. ¿Ya? En un momento más te voy a explicar esto de la chilenización. Perdimos los recursos salitreros. Nos quedamos en ruina. Recuerda que antes de la guerra teníamos crisis económica, deuda externa, peor todavía porque con la guerra aumentó con los intereses de esta deuda y el Perú pues no podía pagarla. Se definieron los límites de Perú y Bolivia. Y Chile, en la ocupación del Perú, lamentablemente robó de manera indiscriminada gran parte de nuestros tesoros culturales. Perdimos totalmente la escuadra. Ojo, los pocos barcos que tenía el Perú, jovencitos, ojo, solamente se mencionan ustedes el Independencia y el Huáscar. Habían otros barcos que tenía el Perú, pero eran viejitos, pues, ¿no? Y estos barquitos, jovencitos, para evitar de repente que cayeran en poder de los chilenos, porque, ojo, ya habían capturado al Huáscar, y el Huáscar fue utilizado inclusive para bombardear, jovencitos, Arica, ¿ya? En la batalla de Arica. Fue utilizado para esto. Entonces, un cañonazo, ¿ya? Del América, ¿ya? Destruyó prácticamente otra vez al Huáscar. Los chilenos lo volvieron a utilizar al barquito el Huáscar en la ocupación de Lima. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, ¿qué hace la Marina? Decidió hundir a los barcos, a los restantes barcos de la Armada peruana. Desaparece nuestra moneda. En época de crisis, jovencitos, desaparece totalmente la moneda, lo que aumenta crisis. Y nadie nos quería prestar dinero porque habíamos perdido una guerra y encima de eso teníamos pues una enorme deuda. Muy bien, el Tratado de Ancón, jovencitos, se va a firmar el 10 de octubre del 83, ¿ya? Por las delegaciones y por los congresos en marzo del 84. Bien. Entonces, Miguel Iglesias se queda como presidente del Perú, presidente regenerador del Perú, así se le llama. Ahora vamos al proceso de la chilenización, ¿ya? Hace un momento te hice recordar, por ejemplo, una pregunta que dio la universidad, ¿ya? Aquella de a partir de qué batalla se da la chilenización de Tacna y posteriormente Arica, la batalla de El Alto de la Alianza. Primero, ¿qué es chilenización? Los querían como educarlos para que con sus crean ser chilenos. Correcto. Tenían, jovencitos, que cambiarles la mentalidad, ¿ya? Cambiarles la mentalidad. Pero ¿qué pasó, jovencitos? La población de Tacna y Arica, patriota, a pesar de que eran pues abandonadas a veces por el Estado, ¿no? Con su famoso centralismo, la población de Tacna y la población de Arica con amor al Perú. Resistieron de todas las formas posibles y los chilenos tuvieron que utilizar pues una política oficial y una política no oficial. La política oficial, ¿qué fue, jovencitos? Clausura, por ejemplo, de los colegios peruanos para enviar a los chiquitos, a los alumnitos, a colegios chilenos. Y en los colegios chilenos, jovencitos, acá tenemos una foto de la época, ya prácticamente de inicios del siglo XX, donde prácticamente, jovencitos, los militares chilenos enseñaban a los alumnos peruanos, por ejemplo. Bien, inicialmente Chile había tenido una política de llevar a los mejores profesores, ¿no? Es más, dice que los alumnos tacneños tenían que, por ejemplo, aprender alemán. Recuerda que hasta el día de hoy el ejército chileno tiene la usanza prusiana, o sea, alemana. Bien, ahora, no contentos con eso, obligaron, por ejemplo, a los trabajadores, ¿sí?, a dejar de trabajar en las empresas de Perú y a botarlos del territorio. ¿Sí? Votaron también a los curitas peruanos y, claro está, para que los peruanos vayan pues a las iglesias, ¿no? Y ahí el curita chileno en plena misa, no, sí, tienen que votar a favor de Chile, ¿no? Etcétera, 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 con el apoyo justamente de la iglesia chilena. El Perú, ¿qué es lo que hizo en época de chilenización? Ojo, solamente les he explicado la parte oficial. ¿Cuál era la parte no oficial? Si tú reclamabas mucho como peruano, fácil, tu cuerpo podía aparecer muerto en unos días después. O sea, asesinaban a los líderes de los peruanos en aquella época. ¿Qué intentó hacer el Perú, joven? Recuerda, Chile tenía que cumplir un plebiscito a los 10 años de haberse firmado. O sea, el tratado se firmó en marzo del 84. Por lo tanto, en el 94 tenía que cumplirse el plebiscito. Y en ese tiempo estaba gobernando Remigio Morales Bermúdez. ¿Bien? Y Chile se excusó de no hacer el plebiscito
¿bien? Porque dijo, el Perú no se recuperó económicamente, no tiene plata para pagarnos los 10 millones. Recuerda con estos que tenían que pagar 10 millones. ¿Bien? ¿Quién perdía? Entonces, tomando esa excusa, no se lleva a cabo el plebiscito. Viene, por ejemplo, el gobierno de Nicolás de Piérola. ¿Qué hace? Crea el estanco de la sal, ¿no? O sea, un impuesto, bien, a los que compraban sal para poder recuperar Tacna y Arica, pagarle, ¿no? A Chile por Tacna y Arica. No funcionó. Nicolás de Piérola le envió, recuerda, dos misiones, bien, por ejemplo, dirigidos por Billinghurst, una de ellas, bien, y simplemente no se llevó a cabo, fracasó. En la época de la República República Aristocrática, jovencitos, los chilenos, bien, no querían cumplir, recuerda, el tratado, ¿ya?, de Ancón, y empiezan a instigar, por ejemplo, a Bolivia y a Ecuador contra el Perú. ¿Qué hace Bolivia? Instigada por Chile, le paga la deuda externa que tenía, ¿sí?, a Brasil con territorio peruano. El Alto Yurua y el Alto Purús. Ecuador se une con Colombia y empiezan a tratar de invadir al Perú. Recuerda, por ejemplo, la batalla de La Pedrera, que defiende justamente Óscar R. Benavides. ¿Ya? Prácticamente, comaditos, los vecinos del Perú están en su contra. Entonces empieza, pues, el armamentismo nuevamente. Ya, Nicolás de Piérola, ¿qué es lo que hizo, por ejemplo? Estableció el servicio militar obligatorio en 5 años y mandó a comprar armamento. José Pardo y Barreda, el presidente con el cual se da la reforma educativa en el Perú y con el cual prácticamente se desarrolla la Primera Guerra Mundial, ¿ya?, mandó a comprar, ¿qué cosa? Armamento. Mandó a comprar barcos. ¿Para qué? Para poder defender nuestras costas y también patrullas para poder defender la selva. ¿Por qué? Ojo, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia querían la selva, el Perú. Porque recuerda que estaban en la segunda revolución industrial y querían el caucho. Recuerda que se habían inventado los automóviles. Entonces, el presidente José Pardo y Barreda compra patrulleras para defender nuestra selva. Bien. Leguía, ¿qué hace? Compra aviones y compra submarinos. Pero nada, pues los chilenos no querían devolver. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina la chilenización? Termina en el año 29. ¿Qué había pasado? Si estamos hablando del año 29, ¿quién está gobernando el Perú? Augusto B. Leguía. ¿Cómo se llama su gobierno? El oncenio. El oncenio. El oncenio, correcto, el oncenio. Listo. ¿Qué hace? Recuerda, en el aspecto económico, Leguía permite que se establezca el capitalismo norteamericano. ¿Y qué hace, por ejemplo, Leguía a favor de los norteamericanos? Bueno, para esa época resulta que Estados Unidos, en su intervencionismo ya, prácticamente logra que parte de Colombia se independice y aparece Panamá, por ejemplo. Y se crea, ya los norteamericanos habían construido el canal de Panamá. Bien, y para compensar a Colombia, Perú le tiene que ceder territorio amazónico a Colombia. Pero Leguía lo hace con una segunda intención. ¿Cuál era? ¿Sí? Satisfacer a Colombia, pero no a Ecuador. ¿Cuál es la intención? Romper la alianza que tienen Ecuador y Colombia contra el Perú, porque ambos países le estaban pidiendo territorio amazónico. Y le regalamos prácticamente como 100.000 kilómetros de la selva. El triángulo amazónico. Bien. Ahora, como Bolivia le había pagado su deuda externa con territorio peruano, ya, bueno, tuvimos que ceder a Brasil el territorio amazónico para no tener problemas con ellos. Ya, a Bolivia lo mismo, para justamente evitar de que Chile tuviese aliados que sigan fregando al Perú. Y en el 29, utilizando justamente la presencia norteamericana, presionamos a Chile y Chile pues se tiene que sentar a la mesa, bien, para tratar de discutir justamente el plebiscito. Pero ¿qué resulta? ¿Te recuerdas el jefe norteamericano que participó en la Primera Guerra Mundial? ¿Te acuerdas? John Pershing, héroe de la Primera Guerra Mundial por parte de Estados Unidos, porque el comandante del ejército norteamericano participa en estas conversaciones.
Pero era tal la terquedad de los chilenos que al tipo simplemente lo aburre y él termina renunciando. Y después viene el norteamericano Lassiter. Bien, y resulta pues que los chilenos habían enviado, dice, una misión especial a Tacna y a Arica para saber pues cómo iban a votar en ese futuro plebiscito. ¿Y qué resulta? Que de los 1.000 votantes en Tacna, 700 iban a votar a favor del Perú. De los 500 o 600 que tenía Arica, 400 iban a votar a favor del Perú. O sea, iba a perder el plebiscito. Entonces, con esa situación, ¿qué hace Chile? Se sienta a la mesa y dice, muy bien, sí, que si se lleva a cabo el plebiscito, van a haber problemas, entre comillas. Ya sabes a qué me estoy refiriendo. Y que simplemente para evitar esos problemas tenían que aceptar la posición chilena. ¿Cuál era la posición chilena? De que Chile se quedaba simplemente con Arica y que simplemente Tacna regresaría al Perú. Y bueno, eso es lo que se firmó. ¿Cómo se llama el Tratado del 29? Acta de ejecución. Tratado de No. Lima. Tratado de Lima. No, ¿Qué? Sí. no. ¿Qué? Radicamio Figueroa Larraín. Ah, bueno, también. Radicamio Figueroa Larraín. ¿Listo? Donde Chile simplemente nos devuelve Tacna y, ojo, también nos devuelve una provincia que ocuparon los chilenos, pero que no estaba dentro del tratado y que en algún momento también fue pregunta de examen de admisión hace muchos años atrás. ¿Cuál es la provincia que retuvieron los chilenos, aparte de Tacna y Arica? Tarata. Nos devuelven Tarata. Muy bien. Con esto simplemente se termina el proceso de la chilenización. Pero ojo, los chilenos se habían comprometido a pagarle al Perú, por ejemplo, 6 millones de dólares, entregarles un terreno de más de 100.000 metros cuadrados llamado el Chinchorro, bien, crear una aduana, crear prácticamente sí, un puertito para los barcos peruanos. ¿Y por qué estaban haciendo eso? Porque prácticamente cuando los chilenos se quedan con Arica, le están quitando el puerto natural a Tacna. Es como decir, quitarle a Lima, Callao. Hay un catedrático de la universidad, profesor mío, el profesor Rubén Pachari, que escribió justamente, analiza este tema. El tipo le gusta este tema porque, y sobre todo a Jorge Basadre. Si viene una pregunta de Jorge Basadre, estoy seguro que él ha hecho la pregunta. ¿Ya? Porque cuando teníamos clases en la universidad, el tipo pues no agarraba la colección de Jorge Basadre y empezaba a explicar de ahí. A raíz de eso me tuve que comprar toda la colección. Bueno, ¿qué pasó? Que este tipo, Rubén Pachari, escribe lo siguiente. ¿Qué hubiesen tenido que hacer los chilenos para poder ganar y quedarse con Tacna y Arica? Facilito. Los chilenos hubiesen tenido que expulsar a los campesinos tacneños. Mientras hay comida, se quedan en un solo lugar. Y si no hay comida, ¿qué van a hacer? Si hubiesen buscarla. Claro, si hubiesen ido. Y eso hubiese sido aprovechado por los chilenos para poder quedarse realmente con Tacna y Arica. No lo lograron. Les faltó cerebro, pues. Ojo, ahí te he puesto en la parte de abajo los presidentes chilenos que en el proceso de la chilenización intentaran comprar Arica, por ejemplo, ¿no? Santa María y José Manuel Balmaceda. Basta. Continuamos. El Tratado del 29, lo que les dije, jovencitos, es lo siguiente, ¿ya? El Tratado Radicamio Figueroa Larraín, jovencitos, permite la reincorporación de Tacna, ¿no? El 28 de agosto de 1929, ¿no? Y lamentablemente no se cumplió. Recuerda, los 6 millones de dólares, el ferrocarril, la aduana, el chinchorro, etcétera, etcétera, etcétera. No se cumplió. Bien. ¿Y cuándo se cumple? Se cumple en el año 99, o sea, cuando gobernaba Fujimori, y aquí entonces viene el acta de ejecución del Tratado del 29, acta de ejecución, ¿no? Donde recién los chilenos empezaron pues a hacer caso del Tratado del 29. Y peor todavía, queda un pequeño detalle. ¿Cuál? El mar. El triángulo marítimo. Bien, ¿con qué presidente se soluciona? ¿Con qué presidente se soluciona? Recuerda que tuvo que intervenir la Haya. Ollantumala. Correcto. ¿Ya? Muy bien. A ver, las consecuencias. El Perú perdió territorio, Tarapacá y Arica. Perdimos nuestra riqueza, o sea, perdimos el salitre, por ejemplo.
Y perdimos también, jovencitos, por el saqueo del propio territorio del Perú, ¿no? De las principales ciudades del Perú, Arequipa, por ejemplo, ahí hay un historiador, no recuerdo muy bien el nombre, ¿no? Que describe justamente los chilenos yéndose pues de acá de Arequipa con dirección al puerto de Matarani, donde, ojo, se llevaron riquezas que habían logrado robar. Dice, habían más de 1000 carretas, jovencitos, dirigiéndose de Arequipa a Matarani, por ejemplo. Nos destruyeron los medios de producción y, por ejemplo, al Perú le va a costar mucho trabajo volver, jovencitos, a desarrollarse. Mucho tiempo le va a tomar. La guerra prácticamente establece, o en todo caso deshace, la estructura administrativa del Perú. Bien, porque muchos salieron pues a defender, ¿no? El territorio peruano, muchos murieron también. Nos quedamos con crisis económica, con deuda externa, y en una guerra, jovencitos, cuando perdemos esta guerra, nuestra moneda peor todavía, devaluada.